Muy buenas noches. Bueno, este es el video relacionado al último trabajo en referencia al módulo 1 del diplomado de docencia universitaria. Mi nombre es Vanessa Peláez y bueno, voy a hacer un resumen del trabajo de ensayo del trabajo final. He querido tomar este último trabajo como una oportunidad de resumir todos los textos y todos los temas que hemos abarcado en este módulo. Bueno, el título de mi trabajo es Cambios en los paradigmas de la educación superior y, bueno, en pregunta, ¿hacia dónde vamos? Empecé con una introducción, en un resumen, haciendo un resumen, perdón, muy general de los paradigmas en la educación superior, empezando, bueno, desde la edad media, mencionando muy brevemente, muy generalmente, eh, la, eh, los modelos educativos en la Edad Media, ¿no? Y en ese recelo que existía al mantener la información solamente a un grupo selectivo y formando así comunidades, ¿no? En donde bueno, la educación era solamente para algunos. Ya en el siglo, dando un salto enorme en el siglo XX-XXI, sé que se caracteriza por el acceso a la información de una manera más democrática y ya no tan selectiva. También menciono brevemente las propuestas de los diferentes modelos educativos, entre los más destacables y los tradicionales, si se puede llamar, están los de Skinner, Piaget, Ausubel, Vygotsky, Morin, y entre otros, ¿no? Todos con el mismo enfoque característico que es el centrar y enfocarse, valga la redundancia, en el estudiante como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. En el contexto actual, un contexto digital y además en un contexto de pandemia, estos modelos educativos ya los ponemos en duda. Y menciono en donde el docente ya no solamente se convierte en un instructor o formador dentro de la clase, aunque hasta cierto punto nunca lo ha sido. El docente siempre se sabe que va más allá de la clase, ¿no? Más allá como un formador más allá del aula, fuera del aula. Y el docente ha tenido que acoplarse a pasos agigantados, ¿no? En esta era digital bueno, en el contexto de pandemia ha tenido que acoplarse a pasos agigantados con el objetivo de cumplir sus metas en docencia. Se ha visto muchos problemas en la cuestión de uso de instrumentos digitales para como Zoom, como otros instrumentos para poder cumplir con los objetivos que se habían propuesto a inicio de semestre. También menciono que el perfil del estudiante, y lo etiqueto de una manera no despectiva, sino más analítica, como frágil, que ya desde antes de la pandemia se caracterizaba por este denominativo, tomando en cuenta la característica generacional, los millennials, ¿no? Con un perfil de estudiante emocional que necesita una constante motivación, muy gráfico, bueno, aparte de que necesita bastante motivación, necesita bastante reforzamiento en los conocimientos que tiene, o feedback, ¿no? Una constante retroalimentación de los conocimientos de este grupo generacional que son los estudiantes actuales. Estos estudiantes también se caracterizan en el perfil del estudiante por el acceso a la información que tienen, que es netamente
fácil bueno, no fácil, sino es accesible, al que está un acceso a la información que está a la palma de la mano con el uso de los celulares y pues reforzando la idea de que el conocimiento no solamente está dentro del aula, sino que está en ese contacto. Incluso uno de los videos que pudimos compartir en la clase mencionaba, ¿no?, de que en realidad el conocimiento, ahora ya no, gran parte del conocimiento no se imparte dentro del aula y no es el profesor el único el medio para obtener este conocimiento. En esta era, pues el conocimiento se adquiere fuera del aula y eso lleva a una cierta responsabilidad al estudiante de poder elegir el conocimiento que él va a adquirir y hacerle netamente responsable en la construcción, en su formación. Y bueno, hago esta comparación, hago un enlace entre el perfil del estudiante actual y cómo estos paradigmas han ido cambiando en base a ese perfil de estudiante y a su vez y a consecuencia cambia el perfil del docente como profesional. El profesional, en algún momento lo habíamos discutido en clase, que no es solamente un profesor en clase, no es un todólogo, es un formador que tiene que estar pendiente no solamente de los objetivos y del contenido de la clase, sino de las emociones de los estudiantes, que esa es gran parte del aprendizaje también. Bueno, influye bastante en el aprendizaje. Y bueno, tiene que tener ese perfil frágil del estudiante, emocional, selectivo, visual, es el que afecta al perfil del docente, que, repito, no es solamente un instructor, sino es un facilitador, ¿no? Y menciono también brevemente esta teoría o esta propuesta por el físico austriaco Capra, que menciona la pedagogía ecológica, que me pareció muy interesante. No es un concepto ya más definido a lo que considerábamos anteriormente y por muchos años, al menos cuando yo estaba en la universidad, como una pedagogía holística, constructivista, ¿no? O la idea de Vygotsky, ¿no?, como el ambiente o el medio ambiente influye en el aprendizaje del estudiante. Bueno, y propone enseñar mediante un ecoalfabetismo, que es esta idea de alcanzar el conocimiento desde las experiencias de la vida, entendiendo las relaciones, de la vida, entendiendo de las relaciones de los fenómenos en sus dimensiones físicas, biológicas, sociales, culturales y psicológicas. Y finalmente concluyo con, bueno, esa pregunta que no tiene respuesta y está en el título de mi ensayo, que es ¿hacia dónde vamos?, ¿no? Es una respuesta en construcción por el contexto actual que estamos viviendo. Es un futuro un futuro incierto para la educación superior y en donde definitivamente se van a ver nuevos paradigmas, nuevas ideas, nuevas propuestas para una educación constructivista. Y propongo que el futuro de la educación superior radica en la colaboración interinstitucional, tomando ventaja en el sentido positivo de la era digital y de los sitios digitales que que tenemos actuales a disposición y de los que vendrán. Gracias.